vamos a darle la bienvenida a nuestro querido pastor, el doctor Ángel Guzmán. Bienvenido, Pastor Guzmán. ¿Cómo se siente en la mañana de hoy? Buenos días, buenos días. Muchas bendiciones para todos, un feliz día. Me alegra muchísimo saludarles, poder compartir con ustedes en este día una vez más estas interesantes lecciones. Gloria a Dios. Ahí, pastor, le saludan la comunidad de estudio allí, dándole también la bienvenida a usted una vez más a este programa de estudio donde estamos aprendiendo bastante. Ahí. Así es, dicen. Bueno. Ayer alguien me escribió y me dijo, lo que yo estoy estudiando y escuchando al pastor Guzmán, nunca lo había escuchado. De verdad que esto ha aumentado mi fe. Estamos haciendo un doctorado esta semana. Sí, de verdad que qué bendición poder cada día profundizar en esas verdades que fortalece nuestra fe. Gloria a Dios. No, la gloria sea de Dios. Pastor, amaneció en Puerto Rico hoy, pastor. Amaneció bien. Ya, la próxima semana es que empieza mi rutina de viaje. Esta semana estoy aquí. Ya el lunes salgo para toda la semana, estaré en Medellín, en Colombia. Poderoso. Y luego entonces varios lugares. Todo por ahí abajo. El sur del Caribe, México y pues varios lugares que me toca estar como parte de mis responsabilidades con la iglesia. Poderoso. Bueno, damas y caballeros, tenemos bendición. El privilegio de tener al doctor Ángel Guzmán, que es el vicepresidente. Él se está ahí con nosotros durante toda esta semana aprendiendo verdades poderosas de esta lección. Pastor, nos llama la atención el estudio de hoy porque resucitan los testigos. Cuéntenos más de los testigos. Entusiásmenos con la historia otra vez. Bueno, vamos a seguir con la línea histórica hoy y es muy interesante, pero me gusta siempre partir del texto porque el texto tiene muchos detalles que es bueno poder mirarlos. Y abro otra vez el paréntesis mientras tanto para dar algunas ideas de cómo se estudia el Apocalipsis, porque hay que mirar, Apocalipsis es una narrativa. En el Nuevo Testamento solo hay dos tipos de literatura, no hay más nada. Uno es la literatura narrativa. La narrativa es cuando tú cuentas una historia. Okay. Y la otra es la argumentativa. Y la argumentativa son las cartas. Es una literatura más seca que contar las historias, porque lo que hay son argumentos. Okay. Y cuando uno estudia las cartas, por ejemplo, uno se concentra en tratar de entender la línea del pensamiento del autor y tratar de organizar cómo él elaboró su idea a través de argumentos. Y eso es importante saber, porque nosotros a veces hacemos énfasis que no tenemos que hacer para poder sacar el mejor provecho. Pues cuando usted esté estudiando Romanos, Primera de Pedro, Judas, Timoteo, usted lo que tiene que hacer es pues concentrarse en entender cómo fueron organizados los argumentos. Cuando usted esté estudiando una historia, una narrativa, ¿cuáles son narrativas en el Nuevo Testamento? Pues los evangelios, que ya de por sí son un subgénero literario, que si lo ves desde esa perspectiva hay que incluir también a Hechos de los Apóstoles, que también es otra narrativa de contar la historia de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Hechos es la continuación después que Jesús va al cielo. Y está Apocalipsis, que es un tipo de narrativa apocalíptica, con un lenguaje apocalíptico. Te está contando, en aquellos años sería la ciencia ficción de aquellos años, el Apocalipsis. Wow, sí, qué bendición. Hay bestias, hay dragones, se estremece la tierra. Si usted ve esto como en una película, tendríamos que meterle efectos de ciencia ficción para poder entender. Entonces, Apocalipsis es el lenguaje no abstracto, pero sí simbólico, figurativo. Y para poder entender bien Apocalipsis, en vez de estarse concentrando, porque hay muchos intérpretes por ahí, algunos son hasta muy seguidos, que se concentran en detalles y fuerzan el texto.
en Eso sí. detalles innecesarios, Irrelevante. que de qué tamaño y de qué color era este detalle, que qué significará esto. No, no. Concéntrese en la historia. Los detalles después se le busca la vuelta. Pero lo primero que tenemos que ver es la historia. Ok. Y en Apocalipsis 11 se nos está contando una historia. Ok. Y que son de dos testigos que también son llamados los dos olivos. Ujú. Estos dos testigos surgen en el contexto que al profeta le dicen, sube al templo y mídelo. Mide el templo y mide el altar con una caña que se le entregó, pero no mides a las naciones. Y en ese contexto, yo le dije al principio que se llama recapitulación, te dice la idea central y luego te da el detalle para volver a recoger esa idea central. Ok. Partamos de allí. La idea central y esencial que lanza el capítulo al iniciar es una idea que tiene que ver con juicio. ¿Por qué tiene que ver con juicio? Porque la palabra metro, mide, y caña, que está allí, son palabras que se utilizan en el lenguaje común para medir. Y yo les recordé el lunes las palabras de Jesús que dijo, con la vara que midas, Serás Sí. como tú se juzgues, serás juzgado, porque eran sinónimos. Lo que tú mides, entonces, como tú mides, es como tú juzgas. Así es. Hablábamos de que ese juicio que ocurre en el cielo para transparentar el proceso a los seres creados por Dios y que lo llamamos el juicio investigador y que tiene que ver con solo los que tienen la oportunidad de tener, de ser partícipes de la intercesión en el cielo, que pues el que no acepta a Jesús no, por eso las naciones no se miden, los que no aceptaron a Jesús no pasa al juicio investigador, y el que no está en el juicio investigador es porque no está en el libro de la vida, el que no está en el libro de la vida es porque no va a salvarse. Entonces, así que no hay que tener miedo. como automático. Ahora, en ese contexto surge la dinámica de los dos testigos. Olvídese de conectar esto con otra cosa ahora. Ahora, mire la historia solamente. En eso surgen dos testigos. Estos dos testigos, pues, hablan y dicen, son dos olivos que están alrededor, ¿verdad? Los olivos son un eco del candelabro que tenía la misma forma de los dos olivos, de un árbol de olivo. Entonces, esos, por hablar, por testificar acerca del Señor, pues son muertos, son asesinados. Y nosotros decíamos que esos testigos representan en la profecía a la palabra de Dios. Así es. ¿Por qué se conecta la palabra de Dios con el juicio investigador, con esa época de juicio? Porque el juicio, por dos razones. Primero, porque el juicio, pues, se testifica a través de la palabra de Dios, se anuncia a través de la palabra de Dios. Y número dos, porque la resurrección de los testigos vuelve a conectarse con el juicio. Y ahora sí vamos al texto. Vamos Tremendo. a Apocalipsis Vamos a 11. buscarlo ahí. Vamos a Apocalipsis 11. Estoy también buscándolo aquí en mi Biblia. Y Ok. vamos a ir a los versículos. Déjeme ver, yo estoy en Apocalipsis 9, ahora aparece 11. Vamos entonces a los versículos 9 precisamente en adelante, María. Vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Ok. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora
hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Tremendo. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ay, 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 ay. Muy bien, muchas gracias, Ay, María. poderoso. Detalles importantes aquí en el texto que quiero mirar con ustedes rapidito para pasar entonces al contexto histórico. Nosotros hemos visto que pues la historia de los testigos se desarrolla más o menos el concepto de cómo la Biblia ha sido vista a través de la historia. Y hemos visto que Satanás ha tratado de destruir la Biblia a cualquier costo, a Así es. cualquier forma. Desde la iglesia temprana, en el siglo II, ya se comenzaron a cambiar las doctrinas porque la iglesia decidió y las escuelas de teología decidieron usar la metodología filosófica y no seguir la tradición apostólica. Por razones históricas que le dije de Israel, del judaísmo que tenía estaba siendo rechazado y pues ellos querían hacer que la religión cristiana fuera entendida por los helenistas, por los grecorromanos, por la cultura de altura para ese tiempo y pues interpretaron diferente eso y eso creó toda la crisis que existe hasta hoy en la teología cristiana. Luego entonces en la Edad Media que comienza oficialmente, pues los periodos históricos no hay un día y una hora, son periodos. Pero nosotros hemos decidido interpretar pues el contexto que tiene que ver con la dominación religiosa a partir del año 538, cuando se rescata el Imperio Romano ante las hordas y el control de los ejércitos bárbaros, los godos, los visigodos, que habían invadido Roma y tumbaron el Imperio Romano. Tremendo. Y entonces ahora la Roma religiosa trata de rescatar el Imperio Romano, no lo logra del todo, forma incluso un nuevo imperio que se llama el Sacro Imperio Romano, que es un imperio religioso político. Carlomagno y sus descendientes son los emperadores de ese imperio, pero no tuvo nunca la altura, el poder, la centralidad que tuvo el Imperio Romano, que recuerden viene del paganismo al cristianismo. Luego entonces la Edad Media es la Edad Oscura, la Biblia es encadenada, la Biblia es quemada, la Biblia la iglesia no quiere que la gente estudie la Biblia porque entiende que deben ir a través de las escuelas, que la gente no tiene la capacidad para eso. Luego viene la Reforma y la Reforma tiene una bandera que levanta que dice, habla del sacerdocio de todos los creyentes. Quiere decir, tú no necesitas un experto para entender la Biblia. Tú vas a la Biblia y simplemente vas a la Biblia. Gloria a Dios. Y surgen aquellos famosos la tota escritura, tota fide, sola escritura, tota fide, sola escritura, total la fe, y comienza a fundamentarse la idea de que nuestra fe debe estar anclada solamente en lo que dice la Biblia, y eso es importante. Así que va el desarrollo histórico hasta que viene, después de la Reforma, precisamente la libertad que permite la Reforma, crea en Europa un ambiente de que vamos a cuestionar hasta la Reforma, porque las reformas mismas comenzaron a pelearse unos con otros. Ay, Los mi cristianos tenemos madre. un problema. Ay, mi madre. Y entonces cuando comienzan a pelearse unos con otros en la Reforma, crean un ambiente donde la iglesia, pues el cristianismo está dividido en muchas partes. En muchos lugares el cristianismo ha sido muy corrupto, es socio también de reyes y emperadores corruptos, como ocurre en Francia, específicamente la sociedad entre el catolicismo y el imperio. Entonces hay una reacción que se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pide que saquen a Dios de las ideas del pueblo. Dios no es buena cosa. Y sacan la Biblia. Y junto con la Revolución Francesa la Revolución Francesa es un movimiento social y político que tiene una rama, que tiene un brazo académico, un brazo
filosófico que se llama la Ilustración. Y la Ilustración es ese movimiento que cambia la ciencia, porque hasta este tiempo la Edad Media había tenido la ciencia atrapada en la fe y decían, nosotros somos lo que pensamos y olvídense de eso. El mundo es cuadrado, no se puede explorar más de ahí porque eso es pecado, es un peligro contra la iglesia. Pero ahora estos pensadores comienzan a hacer cosas que transformaron la visión del mundo hasta el día de hoy. Crean las metodologías científicas, que no tienen todo malo, ¿eh? El problema de eso es que excluyen a la fe, absolutamente. Sí. Y entonces decían, por eso la teología se transformó, y se lo digo rapidito cómo se transformó la teología. Hasta ahí, la teología no se ocupaba con buscar, con parecerse a ciencia alguna. Era solo fe, y la gente lo aceptaba. Pero a partir de ahí, la teología se transforma porque tiene que fundamentarse en historia ahora. Y tienen que ser hechos comprobables. Y tenemos que ir a la arqueología, y tenemos que ir ahora a la gramática, a los idiomas, al contexto histórico. Todo eso surge a partir de ahí, porque hay que convertir esto en ciencia. En ciencia. Y la mayoría de los teólogos pues terminaron negando la Biblia también, atacando la Biblia. Y eso es algo muy triste. Bueno, entonces les decía que pues ese periodo se conoce como ese periodo cuando el testigo parece que se le dio la muerte absoluta. Como dijo el famoso filósofo francés Voltaire, dijo, 12 hombres levantaron esta religión. Uno solo, que era él, se va a encargar de destruir esto. Y aparecía, y esta gente son alabadas hoy. Son los padres de la ciencia, son los padres de la filosofía. Y nosotros a veces utilizamos conceptos que tienen... Le voy a poner un ejemplo. Ay, Pato, no me digas eso. A veces nosotros decimos que la historia se repite. Sí. La historia se repite. Y pues, porque la historia es cíclica y la historia se va a repetir siempre. Eso es un concepto que surgió en ese tiempo. Concepto filosófico ateo. ¿Por qué? Porque una de las formas de decir, para yo creer que algo es verdad e históricamente científico, tiene que haber un principio que se llama correlación. Interesante. Y para que haya correlación, yo tengo, por ejemplo, que ver, si yo les digo a ustedes que el año antepasado hubo un huracán aquí en esta isla, usted me lo va a creer. ¿Sabe por qué? Porque hace 5 años hubo otro, porque hace un tiempo hubo otro en otra isla, porque hace otro tiempo, porque usted ve que se repite. Interesante. Entonces, cuando una cosa se repite y es confirmable, y usted puede observar que se repite, usted dice, eso es histórico. Ahora, resucíteme un muerto. Ay, 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 ay. ¿Dónde está otro diluvio? Hay cosas en la Biblia que no necesariamente se van a repetir, que no necesariamente son confirmables porque se repitan. Entonces dicen, lo que no es confirmable, lo que no es histórico, es mitológico. Por ende, hay historias en la Biblia y hay mitos en la Biblia. Eso dicen los que atacan a la Biblia. Entonces, porque sacan la fe. ¿Quién sacó la fe? Pues este movimiento que se llama el Enlightenment, la Ilustración, y todo este movimiento que finalizó pues esa época oscura de la Edad Media. Yo pienso que íbamos mal en la Edad Media, pero fuimos de mal a peor en el sentido de los estudios bíblicos. Pero hablemos un momento de la resurrección de los testigos, porque llega el momento en que los testigos resucitan, y el texto es muy interesante cuando habla de la resurrección de los testigos, porque hace una relación de eco, como si tú estuvieras escuchando otra historia. Vamos a la Biblia. Vamos a leer específicamente el momento cuando se resucitan aquellos testigos. Interesante. Y el versículo 11,
el contexto del 11 es el 10, donde los pueblos se están regocijando porque los testigos estaban atormentando. ¿Por qué atormentaban? Porque la Biblia no quería ser escuchada, lo que decía la Biblia no era entendido y la gente se sentía incómodo con el mensaje bíblico y con todo esto, y se regocijaron los pueblos. Porque la Revolución Francesa ahora se celebra y es vista como la madre de los derechos del hombre, de la humanidad, etcétera, etcétera. Tiene cosas positivas, pero también tiene muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, porque fue la madre del ateísmo también y del nuevo concepto del modernismo que saca a Dios del centro, y la Biblia del centro del ser humano. Vamos a ver el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Dijimos que 3 días y medio, y está en el folleto de Escuela Sabática, ese dato también tiene que ver con 3 años y medio literales, que fue el momento cuando se decidió sacar y quemar todo lo que tenía que ver con tradición cristiana en Francia. Y se hizo una limpieza profunda por 3 años y medio. Pero 3 días y medio también, como aunque el medio sale del contexto literal, pero te da un eco. ¿Quién duró 3 días muerto también? Cristo. Jesús también. Pero no es nada. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, el 12. Vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo, Marilena. El versículo y oyeron una 12. gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Oiga eso. ¿Quién más resucitó y subió al cielo en una nube? Jesús. Hechos capítulo 1. Es una correlación que ningún estudiante inteligente del Apocalipsis va a pasar por alto, porque va a decir, momento, aquí hay una relación de los dos testigos con Jesús. ¿Quiere decir que es una alusión a la resurrección de Jesús? No es una alusión a la resurrección de Jesús. Estos duraron más muertos que Jesús, 3 días y medio, y son proféticos, 3 años y medio, pero tiene una correlación para darle la importancia, así como es de importante, así como es de trascendente la resurrección de Jesús. De la misma forma los testigos resucitan y de la misma forma los testigos ascienden al cielo. Y entonces te habla de la importancia, la trascendencia y el poder que va a tener esto ahora cuando los testigos resucitan y van al cielo. Wow, poderoso. Entonces te dice, wow, que la Biblia es linda. O sea, mira cómo te hace la relación e inconscientemente usted ahora lo está entendiendo, porque yo se lo voy diciendo, los que no lo habían entendido, yo sé que hay muchos que ya lo habían leído y lo habían entendido, pero inconscientemente cuando usted, si ha leído alguna vez Apocalipsis 11, eso va a crear una relación inconsciente en su cerebro también y le va a dar una importancia enorme a eso, porque se conecta con otra historia que tú conoces. Esa es la ventaja de ese lenguaje simbólico que conecta con toda la Biblia de Apocalipsis. Wow, qué belleza. Entonces, esa trascendencia y esa resurrección, ese poder, esa influencia, ocurre después de ese momento oscuro que pasamos también en el tiempo de la ilustración. Fíjese que ilustración en inglés se llama enlightenment, la iluminación. Y la ilustración es como vino la luz, porque estábamos en la edad oscura y llegó la luz. Sí. Tiene que amanecer. Tiene que amanecer. Pero nosotros vemos también parte de la oscuridad también. El enlightenment, la ilustración forjó la edad moderna, lo que se conoce como el modernismo. Nosotros no vivimos ya en el modernismo, vivimos en el posmodernismo. Pero ese modernismo, porque cambió todo, despertó las ciencias, vinieron las nuevas invenciones, el desarrollo y todas las cosas. No se le debe solo a ese tiempo, porque después de eso vino un momento donde hubo un reavivamiento en los círculos cristianos. Poderoso.
y vino un reavivamiento de la Biblia. El siglo XIX, que en la época pues, se conoce también un ateísmo victoriano, porque Inglaterra también asume parte de toda esa influencia de Francia y de la Revolución. Pero hay una contraposición a eso, porque hay un reavivamiento. La gente comienza a estudiar la Biblia como nunca, porque ya los testigos fueron resucitados y están en el cielo. Quiere decir que viene la proyección de un nuevo amanecer y las misiones surgieron en ese contexto. Todo el mundo que no conocía al Señor comenzó a tener contacto con eso. Salieron la gente, los misioneros salieron a hacer de todo. ¿Y qué hacían los misioneros? De que llegaban a un lugar, traducían la Biblia a los lenguajes vernáculos. Aleluya. Y comenzaban a hablar con la gente. La India, China, toda parte de lo que antes se conocía como el lejano oriente, África. El siglo XIX fue el despertar de las misiones, pero también fue el despertar de los estudios bíblicos. Y yo quiero solo destacar un punto de esos estudios bíblicos, y es que en el siglo XIX Dios levantó un grupo de personas que comenzaron a hablar de la segunda venida de Cristo, del juicio. Y a través de las enseñanzas de un hombre que Dios elige, que se llama William o Guillermo Miller, comienza a destacarse este mensaje. Pero no solo levantan el mensaje de la venida de Cristo. Señores, esta gente comía Biblia literalmente. Así es, así es. Tenían pocos teólogos en el grupo, incluyendo a Miller, que no era teólogo. Pero esta gente comenzó a hacer estudios que ahora los teólogos que se entrenan en la Biblia dicen, pero ¿cómo es posible que una persona que no haya terminado ni la escuela secundaria llegara a estas conclusiones? Conclusiones gramaticales, conclusiones de conexiones históricas. Era gente que estaba literalmente dirigida por el Espíritu Santo. Y hay un despertar porque Dios comienza a levantar el mensaje que estaba muerto. Y esa resurrección incluye que la gente comenzó a hablar de la venida de Cristo, del juicio. Comienza a hablar acerca de las leyes de salud que deben, que están en la Biblia y que hay que comenzar a levantar. Y no solo en el adventismo, estoy hablando en general, en el cristianismo, la temperancia. Comienzan a hablarse también, pues, de la ley de Dios. Y allí los adventistas son campeones, porque son los que comienzan a rescatar la idea de la ley de Dios. Y esa resurrección, yo quiero decir hoy con toda certeza, y tengo bases bíblicas que hoy no vamos a discutir, porque están en el siguiente capítulo, en el 12 de Apocalipsis, que en ese momento Dios hace que la resurrección de los testigos sea evidente en el levantamiento de lo que se conoce como el remanente, lo que quedó de toda esta prueba. Dios levanta un remanente, un grupo que yo pienso que hace unos días, yo no sé si fue ayer, que le dije, yo no creo que los adventistas somos netamente protestantes. En Apocalipsis te lo puedo si usted lo dice. ¿Qué son entonces? Son el remanente profético de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una identidad especial somos del remanente y un mensaje muy específico. No existimos para ser una institución, no existimos para mejorar al mundo solamente, no existimos para ser una opción religiosa para que la gente pueda tener paz en su corazón. Básicamente existimos para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Punto. Gloria a Dios. Y todo lo demás está incluido, pero la esencia nuestra, todo lo que somos, todo lo que tenemos. El otro día yo estaba hablándole a líderes de la iglesia y le decía, lo que no sirve para proclamar la venida de Cristo sobra. No es bueno tenerlo. Poderoso. Tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos sanatorios, tenemos centros de alimentación, tenemos no sé qué cuántas cosas. Si una de esas cosas deja de funcionar para anunciar la venida de Cristo, pues no sirve. Porque somos la resurrección de los testigos. Somos ese remanente. Venimos en el contexto de ese reavivamiento. Venimos y Dios levanta ese pueblo. Y fíjese que al final de esa perícopa, de esa sección, dice, y aquí fue el segundo ay. Y a mí,
me llama la atención. Dice, ¿cómo que el segundo ay? ¿Dónde está el primero? Y es No se que perdió. está en el contexto de las famosas 7 trompetas. Interesante. Entonces, el primer ay ocurre en la 5ª trompeta, el segundo ay ocurre con la resurrección de los testigos, que está en el contexto de la 6ª trompeta, y el tercer ay en la 7ª trompeta. ¿Qué son las trompetas? Son eventos, son periodos, no hechos concretos, son periodos, eventos, cosas que motivan el juicio de Dios. Cosas que van como llenando la copa. ¿Han visto esa ilustración? Se rebosó la copa del juicio. Sí. El cáliz, dicen algunas versiones, ¿verdad? Y son esos eventos históricos que van como llenando la copa. Wow. Y entonces por eso dice, va un ay de 3. Y Ya el va el primer segundo. ay, los 3 ayes ocurren en el contexto de un ataque directo a la palabra del Señor. El primer ay, cuando en la mitad de la Edad Media comienza a hacerse, comienzan a surgir grupos contra la Biblia y atacar la Biblia. Aquí no voy a mencionar nombres y detalles. Si tuvieran una clase, le hicieron una ponencia más grande. Número 2, el segundo ay ocurre cuando la ilustración trata de destruir a la Biblia. Y cuando todo este movimiento nuevo de la revolución comienza a destruir el mensaje, quieren destruir el mensaje bíblico. Y el número 3 ocurre ya en el momento final, cuando otra vez el mundo se va a aliar para tratar de destruir el mensaje bíblico, para darle más importancia a otras cosas. Y ese último ay va a desatar el juicio final. En ese contexto vemos cuán importante para Dios es su palabra, ¿eh? Y cómo Dios se está ocupando cada día para que haya un pueblo siempre que levante su palabra, que levante el mensaje de su ley, que levante el mensaje de lo que dice la Biblia. Y es que la Biblia, miren, la Biblia es un libro muy flexible. Le he dado muchos detalles esta semana de la Biblia, cuántos años se escribió, cuánta gente participó, la coherencia que tiene. Pero la Biblia es muy flexible. La Biblia se puede estudiar desde diferentes ángulos y de diferentes Qué belleza. perspectivas. Le voy a decir por qué. Le voy a poner un ejemplo que me pasa a mí, que es un desafío que tengo yo. Igual me pasa cuando yo me siento en una iglesia a escuchar un predicador. ¿Cómo le digo? Era como una lucha hace muchos años, ya no es así. Al principio era una lucha inevitable, como decir, ¿está interpretando bien el texto? No está interpretando el texto, ¿cómo va? ¿Qué sé yo? Créeme. Yo de repente digo, pero yo no estoy en una clase. Yo tengo que venir a la iglesia para alimentarme de la palabra de Dios. Es correcto. Ya me cierro ese canal y me concentro. Lo que sea que digan ahí es para mí. Y yo lo voy a poner. Pues lo mismo te pasa con la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, de repente comienzo a pensar, ¿y esto en qué año fue? ¿Y cómo tuvo aquí? ¿Qué si esto? ¿Qué si el lenguaje? ¿Qué si el griego? ¿Qué si el hebreo? Y de repente yo estoy haciendo trabajo y digo, espérate, eso no sirve. La Biblia es primero para hacer el pan espiritual mío. Es el medio por el cual Dios me habla. Así que yo no vengo a trabajar con la Biblia. Tremenda. Y yo tengo muchas Biblias. Y hay Biblias que yo no la uso para mi devocional porque son de trabajo. La de mi devocional yo no trabajo con ella. Yo voy ahí y le digo, Señor, ¿qué tú me vas a decir hoy? Aleluya, gloria a Dios. Dímelo hoy. Y va a la persona. Por eso que no hay que estudiar, no hay que tener grados para tener contacto con la Biblia. Por eso nadie sabe más que nadie de Biblia. Porque la Biblia, lo más importante es cómo la Biblia impacta tu vida y comienza a cambiar tu corazón. Ahora está el otro peligro con eso. Y es que a veces reducimos la Biblia a un libro existencial solamente. Y eso no es cierto. La Biblia tiene que ser estudiada en su contexto. Tiene que ser estudiada en su historia. No es solo un momento para producirme la emoción de ahora, del aquí y el ahora. Y muchos cristianos están siendo muy influenciados por las emociones.
y eso es peligroso. Y estamos viviendo en un periodo donde la Biblia no está muerta, no está siendo atacada, no se nos están quemando la Biblia. Van a llegar periodos más complejos después, pero no estamos viviendo en un periodo como ese. Aprovechemos el momento. ¿Para qué? Para estudiar, y para predicar y para proclamar la Biblia. Aprovechemos eso y hagamos de la Biblia algo del día a día nuestro. Wow, gloria a Del Dios. día a día. Usted sabe de dónde viene la Biblia. Para que usted tenga ahora, con todas estas luchas, cómo Dios ha preservado. Y la imagen que me queda es un Dios que lo mismo que hizo con su hijo, lo llamó de la tumba y le dijo, sube, ven. Y lo levanta, lo lleva en una nube. Lo hace con la palabra. Gloria a Dios. Que aunque los hombres han tratado de destruirla, de distorsionarla, de malinterpretarla, de maldecirla, de acabarla, Dios siempre busca la manera de levantar. Y con Dios no puede nadie, ni con su palabra. Aleluya, gloria a Dios. No hay forma de que la Biblia o su mensaje sean destruidos en el mundo. Siempre, gloria a Dios, un pueblo, siempre Dios levanta a alguien que está dispuesto hasta morir por eso. Y muchos han dado su vida para que hoy tú tengas la libertad y la oportunidad de leer la Biblia. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con eso? Algunos somos tan livianos cuando la leemos que agarramos un versículo y queremos, solo le damos esa interpretación tan existencial. Hay que ir a la profundidad, hay que estudiar, hay que fundamentar. Hay que profundizar. No es la creencia. Olvídese de lo que usted cree. Fundamente su estilo de vida en lo que dice la Biblia. Gloria a Se Dios. va a ver raro hoy. Se va a ver rarísimo. Pero es el camino que Dios pavimentó para llevarnos al reino de los cielos. Vaya a la Biblia, explore la Biblia. No tenga miedo. Yo siempre digo y lo repito, dude de todo lo que usted cree. Tremendo. Fírmelo en la Biblia. No lo crea porque se lo dijo Ángel en una lección aquí en el primer lugar. No lo crea porque el pastor lo dijo. No lo crea porque su papá. Créalo porque usted lo vio, porque usted lo comprobó, porque usted fue, porque usted experimentó esa relación con Dios. No es lo mismo yo darle una clase de Biblia, que le puedo dar una clase por ejemplo, en el Nuevo Testamento, digamos, de cualquier área, allí una clase que usted diga, wow, cuánta información. Y usted salió de ahí con información de la Biblia. No es lo mismo que estudiar la Biblia sabiendo que es como Dios te habla a ti. Estudiar la Biblia en esa relación con Dios. Porque la Biblia sin Dios informa. Y esa información no sirve para nada. Tremenda. Muerta y su historia. Pero cuando tú introduces a Dios al estudio de la Biblia, ahora esa información transforma. Amén. Se transforma, te hace una persona diferente y Dios quiere que eso ocurra en las vidas de todos nosotros. Así que mi desafío hoy es que recordarles que los testigos resucitaron. Amén. La Biblia está a tu mano. Yo no sé cuán lejos está la tuya de ti. Agárrala, léela, Amén. apréndela, pero sobre todas las cosas, relaciónate con Dios a través de su palabra. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga hoy. Poderoso, damas y caballeros, hemos tenido un manjar espiritual con el pastor Ángel Guzmán. Qué privilegio, pastor. Claro que sí. Wow, si usted ha sido bendecido, escribe en la caja de comentarios, bendecido, bendecida. Pastor Guzmán, entonces estamos a ley de un ay para la venida del Señor. Sí, Señor. Eso no hay dudas de que la venida del Señor está cerca. No hay dudas. No existe, sino la Biblia es un fraude. y todo lo que hasta aquí viene se ha cumplido al pie de la letra con la Biblia. Quiere decir que lo que falta se supone que tiene que ser cumplido al pie de la letra. Pero no existe en el panorama escatológico y profético, no existen periodos largos hacia adelante. Estamos viviendo ya en la última etapa y no hay forma de probarlo de otra forma. O sea, tú vas a la Biblia,
ya todo se ha cumplido. Estamos solo esperando el desenlace final que va a ocurrir en cualquier momento y nosotros pues debemos estar preparados para eso. Poderoso. Damas y caballeros, ya sabemos que estamos a ley de un ay, no de un au. A ley de un ay, damas y caballeros. Mañana, doctor Guzmán, vamos a estar hablando de la verdad presente allí. Y gracias, como dice el Rogelio, el alimento que está potente esta mañana. Ahí está el doctor Prestor, siempre allí. El doctor Prestor es activo cuando mi amigo, sí, está aquí. Su amigo personal. Así es. El honor yo de tener. Y muchos amigos ahí. Mucha gente que le quieren, pastor. Que veo ahí en la caja de comentarios. Y le mando un saludo especial a todos. Y espero, pues, en algún momento volver a verlos y compartir con todos ustedes. Gloria a Dios. Pastor, mañana le esperamos ahí con esa nueva lección, con la ayuda de Dios acerca de la verdad triunfante. Que el Señor me lo bendiga y que le compense el tiempo de hoy. Bye bye, Pastor. Cuídense.